Muy buenas, gente. Hoy vamos a hablar de primos gemelos. Bueno, primos gemelos, vaya, ¿no? Los gemelos tienen que ser hermanos, ¿no? Obviamente estamos hablando de números primos gemelos. Bueno, antes de explicaros o de deciros lo que son primos gemelos, voy a recordaros qué es un número primo, ¿no? Un número primo es el que solo se puede dividir entre uno o el mismo. Dicho de otra manera, son los que no se pueden descomponer en producto de otros números distintos, ¿no? Por ejemplo, el 5, que no se puede descomponer nada más que como 5 por 1, ¿no? El 6 no sería primo porque se puede descomponer como 2 por 3, ¿no? Los primeros números primos pues son bastante conocidos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué utilidad tienen los números primos? ¿Por qué ese capricho de distinguir si se pueden descomponer o no? Bueno, pues básicamente los primos, digamos, son como el conjunto generador del resto de números. Es decir, hay un teorema que afirma, y bueno, que es así, que cualquier número se puede expresar como producto de números primos. Es decir, cogí un número al azar y si no es primo, habrá una forma de escribirlo como producto de varios números que sean todos primos, ¿no? Y además esa forma es única, solo hay una forma. Lo único que podría cambiar es el orden de poner los números primos, porque el orden no altera el producto, pero solo hay una manera de escribirlo. Obviamente yo creo que ya visto esto, uno no debería tener problema en intuir que los números primos tienen que ser infinitos, porque si los números son infinitos y con cualquier número se puede generar con números primos, pues los números primos tienen que ser infinitos. Efectivamente eso ya lo demostró Euclides hace ya bastantes siglos, ¿no? En su libro Los Elementos, estamos hablando del libro 9, la proposición 20, que nos demuestra que existen infinitos números primos. La demostración, bueno, no la vamos a hacer con detalle, pero sí os quiero comentar un poco de qué va. Es muy sencilla. Es lo que se llama por reducción al absurdo, es decir, suponemos que no son infinitos, que son finitos, y si fueran finitos, pues digamos que habría p sub 1, p sub 2, hasta un cierto p sub n, el que sea, puede ser muy grande, pero finito. Si cogierais y los multiplicarais todos y le sumáramos 1, pues teóricamente ese número no podría ser primo, porque los primos ya estaban todos en la lista de antes. Pero si no es primo, se podría dividir entre alguno de los otros. Y es fácil ver que no, porque digamos la primera parte del producto sí se divide entre todos los primos. Pues si una parte se divide entre un número, al sumarle uno no se puede dividir. Es decir, no hay dos números seguidos que puedan ser divisores del mismo número, salvo que sea el 1, ¿no? Si un número es divisible entre 5, el siguiente no puede ser divisible entre 5, ¿no? Pues entonces, digamos que sería una contradicción de haber supuesto que eran finitos, que no son infinitos. Bueno, no quiero entrar más en esa demostración. Hoy vamos a hablar de los primos gemelos. Bueno, primos gemelos, digamos, son números primos que se diferencian en dos unidades. Y como los números primos, salvo el 2, son todos impares, porque los pares se pueden dividir por 2, ¿no? Pues como son todos impares, pues dos primos gemelos son aquellos que son consecutivos dentro de los impares. Un impar y el siguiente número impar. Por ejemplo, es fácil encontrar así entre los primeros números primos, hay bastantes ejemplos. Ahí tenéis, por ejemplo, el 3 y el 5, se diferencian en 2, ¿no? El 17 y el 19 también se diferencian en 2. Si queréis iros un poco más adelante, pues el 137 y el 139 también son números primos y se diferencian en 2 unidades. Bueno, pues esto es lo primero que se le puede ocurrir a un matemático, es decir, vale, aquí hay muchos ejemplos, pero ¿son infinitos las parejas de primos gemelos o no? ¿O hay un número limitado y ya se acaba? Bueno, pues no se sabe, es todavía un problema abierto, ahora mismo es una conjetura, ¿vale? Esta conjetura la propuso el matemático Polignac en el año 1849, estamos hablando ya de hace más de siglo y medio, ¿no? Y bueno, él la formuló de forma más general. Él propuso que hay infinitos números primos que se diferencian en cualquier cantidad par. Es decir, infinitos números primos que se diferencian en 2, infinitos números primos que se diferencian en 4, en 6, en 8. Digamos, el caso este sería el primer caso, cuando se diferencian en 2. Bueno, pues yo os digo que es un problema abierto. Se han encontrado muchos números primos gemelos, muy grandes, pero obviamente eso no significa que sean infinitos, ¿no? Quien nos dice que ese muy grande que hemos encontrado no es el último. En fin, estamos en lo de siempre. Se cree que es cierta, hay bastante confianza en que eso va a ser así, pero no existe todavía una demostración rigurosamente cierta, ¿no? ¿Queréis saber cuáles son ahora mismo los dos números primos gemelos más grandes que se conocen? Bueno, pues os los pongo
aquí esos dos pedazos de monstruos, ¿no? Son números que tienen la friolera de 388.342 cifras. Fijaos si esos números son grandes, en fin, y antes de eso pues hay otro montón. Por eso tiene pinta de que si hay números tan grandes pues va a seguir habiéndolos, pero no se sabe. Pero desde luego vaya par de monstruos, ¿eh? Vaya par de números que asustan. Bueno, una curiosidad para terminar relacionada con los primos gemelos. Ocurrió, pues como quien dice, hace muy poquito, en el año 1994, ¿no? El matemático Thomas Nizeli estaba estudiando pues los primos gemelos y estaba intentando ver cómo se distribuían y si había algún tipo de tendencia y tal. Bueno, entonces él, como ya estamos en la era informática, pues para ir probando varios ejemplos, pues hizo su programilla, ¿vale? Para ir haciendo ciertos cálculos de números primos gemelos. Bueno, pues él diseñó ahí su programa, metió su computadora ahí a trabajar y empezó a ver unos resultados que no le cuadraban. Es decir, esto es rarísimo, o sea, ni siquiera los primeros cálculos que se hacen un poco a mano me cuadran, o sea, eran cosas que no le cuadraban, ¿no? Empezó a revisar su algoritmo, a ver si él al programarlo se había equivocado en algún dato, había metido algo más, pero por más que lo revisaba, eso no había ningún error. Entonces le dio por ir más allá y dice, a ver si el error está en lo que es el propio procesador del ordenador. Pues se metió, investigó y efectivamente había un fallo en la programación de lo que es el propio ordenador. En concreto era un microprocesador Pentium, ¿vale? De la marca Intel. Y entonces este hombre, Nizeli, escribió y le dijo, oye, que aquí he encontrado un error, ¿vale? Que no es que sea especialmente gordo, pero es un error, ¿no? Intel al principio negó, dice que eso no, que eso sería una unidad concreta que había salido con algún defecto, pero que eso no era un error general en todos los modelos de esa tirada. Bueno, pues al final tuvo que admitir que sí, porque este profesor pues empezó a divulgar eso y efectivamente mucha gente se dio cuenta de que sus ordenadores también tenían ese mismo fallo que hacía que cuando hacías ciertos cálculos en ese tipo de ordenadores fallaban, salían erróneos. No todo. Es verdad, por lo que parece ser, que solo fallaba en un cálculo de cada 9 billones de operaciones. O sea, tenías que tener la malísima suerte de que hicieras la única o una de las pocas operaciones que ese ordenador iba a sacarte mal el resultado. Pero había ahí un error, que en ciertos números, en casos muy concretos, te proporcionaba un resultado que era erróneo. Al final, pues ya os digo, Intel tuvo que reconocer su error y se vio obligado a cambiar gratuitamente los ordenadores de la gente que tenía ese procesador en mal estado. Bueno, ahí queda el problema abierto de si hay infinitos primos gemelos o no hay infinitos y la curiosidad de que cómo gracias a ellos pues se descubrió lo que llamáis en general los jóvenes un bug, ¿no? Un fallo en un sistema. Si recordáis de unos capítulos que hablamos del problema de los 4 colores, el de la coloración de mapas, y que yo os decía, hombre, a mí una demostración que requiere de medios informáticos y de meter ahí un programa en un ordenador que te colore mapas no termina de convencerme. En parte es por esto. Fijaos que si se llega a meter en un ordenador de estos y ese fallo justamente afecta al resultado, pues estaríamos creyéndonos algo que podría ser falso. En fin, curiosa historia, ¿verdad? En fin, pues os animo a que busquéis primos gemelos, que veáis cuántos hay, a ver que os familiaricéis con ellos, que son muy amenos. Hasta el próximo vídeo, gente.